a leer Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, 38. Probablemente cuando iniciemos a leer usted va a decir, ya he escuchado sobre este versículo, ya he escuchado a una, dos o tres predicaciones acerca de este versículo, acerca de este pasaje, pero vamos a tratar de analizar algunos puntos diferentes. Lucas 10, 38. Y aconteció que yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por tu fidelidad, por tu misericordia. Te agradecemos, Padre, porque tú has sido bueno, porque tú nos has ayudado, porque tú nos has sostenido hasta este momento. Porque si estamos en pie, Señor, si estamos con bien, es porque tú nos has sostenido. Gracias, Padre. Gracias porque no depende de nuestras fuerzas o habilidades para estar en pie, sino de tu gracia sobre nuestras vidas. Te agradecemos, Padre, porque reconocemos que solo tú eres Dios en los cielos y en la tierra. Reconocemos que solamente tú eres el que vive y reina, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Acerca de este pasaje sobre Marta y María, probablemente hemos escuchado muchas predicaciones y si bien es cierto, es un ejemplo para nosotros para poder identificar lo bueno y lo malo, casi siempre lo que yo he escuchado acerca de Marta y María es que María, y como bien lo dice la palabra, María escogió la buena parte y Marta se quedó nada más con los quehaceres. Marta se quedó preocupada, Marta se quedó turbada e incluso a veces hacemos bromas cuando vemos a alguien que está muy ocupado, que está muy afanado, que está como Marta, preocupado, y vemos a Marta como un mal ejemplo, y vemos a Marta como alguien que definitivamente no fue sensata, porque no aprovechó el tiempo que el Señor Jesús estaba ahí, no aprovechó el tiempo para sentarse y para escuchar. Pero veamos algo importante acerca de la cultura, la cual en la actualidad no ha variado mucho en algunas cosas. Porque ¿qué es lo que sucedía en ese tiempo? Era responsabilidad de las mujeres atender a los hombres. Es decir, si llegaba una visita a la casa, la mujer de la casa era la responsable de atenderles. En la actualidad ha variado o ha ido, digámoslo así, disminuyendo. Pero hace 2000 años, hace más de 2000 años en esa región, aunque en la actualidad no ha variado mucho en esa región, pero la responsabilidad de la mujer era servir al hombre. Aunque lo podríamos ver de una manera bastante machista, pero esa era la responsabilidad. La mujer era la responsable de atender las visitas. Lo podrán ver un poco complicado y decir, pero se está viendo entonces a la mujer como una sirvienta del hombre. Se podrá ver a la mujer como alguien que solamente está para servirle, pero esa era parte de sus obligaciones, esa era parte de sus responsabilidades. Ahora póngase a pensar en esto un momento. Primero le hablo a las mujeres primero. Póngase a pensar usted que está en su casa tranquilamente y de pronto llegan mínimo 13 hombres a su casa. Llega el Señor Jesús con sus 12 discípulos más el amo de la casa, y sin contar que probablemente venían otros discípulos con él. ¿Qué es lo que tenía que hacer Marta y María? Tenía que atenderlos. Era la obligación, ellos tenían que atender. Y mire, si pasaba, por ejemplo, como en mi caso o en mi casa, que solamente somos 4. Entonces normalmente nosotros tenemos
Bueno, tenemos dos vajillas ahí siempre disponibles. Una solamente lo que estamos utilizando. Pero se imagina si llegaran 10 personas a mi casa. Solo tengo dos vajillas afuera, dos vajillas de 4 personas. Y si llegaran de pronto 10 personas para atenderles, no les vamos a decir, primero coman unos y después les vamos a prestar los platos y los vasos a los demás. Así que coma rápido porque le toca al otro. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer con mi esposa? Inmediatamente, ir a buscar otra vajilla. Gracias a Dios que tenemos guardadas otras vajillas. Pero se imagina que no tuviéramos y llega tanta gente a la casa. ¿Usted cree que vamos a estar de lo más tranquilos? No. Cuando terminen unos, después se les va a servir a los demás. Y todos quieren tomar agua porque en el desierto, en la región de Israel, en la región donde estaban, imagínense que Marta estaba pensando, ¿cómo hago para darle agua a todas estas personas? ¿Cómo hago para servirles? Y Marta seguramente estaba pensando, esta María, en vez de estar aquí, debería de ir donde los vecinos a buscar más utensilios, que es lo que vamos a utilizar. Entonces vemos a Marta como un mal ejemplo, que estaba afanada, pero ella estaba cumpliendo sus obligaciones. Ella estaba cumpliendo su responsabilidad. María no estaba cumpliendo su responsabilidad. María no estaba cumpliendo con la parte que le tocaba. María se quedó sentada tranquila. Y dijo, bueno, hay que ver a Marta cómo hace. Estaba faltando a sus obligaciones, estaba faltando a su responsabilidad. Marta, que la vemos como un mal ejemplo, realmente es un buen ejemplo de responsabilidad en ese momento. Ahora, bien es cierto que María tomó la mejor parte, pero al momento de la prueba, identificamos si realmente María aprovechó ese tiempo, si María aprovechó el momento de estar sentada a los pies de Jesús aprendiendo. Podríamos pensar que Marta, como andaba preocupada, como andaba afanada, andaba haciendo cualquier otra cosa, no escuchó la palabra. Y María sí es la que escuchó la palabra. Por lo tanto, podríamos pensar de que si evaluáramos o comparáramos la fe de ambas, diríamos, no, la fe, porque bien dice la palabra, la fe viene por el oír, ¿verdad? Y María no estuvo escuchando a cualquier otro predicador, María estaba escuchando al Señor Jesús. Entonces podríamos pensar que el nivel de fe de María era muchísimo más alto, porque había estado escuchando la palabra. Pero fíjese que María estaba oyendo al Señor Jesús, pero María no le estaba poniendo atención. María no estaba poniendo atención a lo que el Señor les estaba explicando. María estaba ahí a los pies del Señor. Pero seguramente, aunque en cuerpo estaba delante del Señor, de seguro que estaba pensando, esta Marta no se le va a ocurrir ir a prestarle a los vecinos. Esta Marta de seguro que por andar afanada me va a quebrar algún plato. De seguro que me va a quebrar un vaso. De seguro que Marta va a hacer cualquier cosa porque anda acelerada, anda afanada buscando las cosas. Las dos, ninguna de las dos recibió la palabra. Vámonos más adelante. Vámonos a Juan. Juan capítulo 11. Vemos el momento de la prueba para Marta. Vemos el momento de la prueba para María, para identificar qué hicieron cada una con la palabra que habían recibido. Si actuaron de la manera correcta, si actuaron con fe o no actuaron con fe. Versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué es lo que hizo Marta? Reclamarle al Señor, porque como él no había estado allí, no había obrado, no había orado. ¿Y qué es lo que hizo María? María, recordemos que fue la que recibió la palabra. María, recordemos que es la que estaba sentada. María es la que estaba poniendo atención. María es la que no andaba preocupada, sino que estaba tranquila escuchando la palabra. ¿Qué es lo que hizo María cuando llegó el momento de la prueba? Versículo 32.
María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Cuál es la diferencia entre Marta y María? Ninguna. ¿Qué es lo que hicieron cada una en el momento de la prueba? Las dos hicieron exactamente lo mismo. Y posteriormente, al ver al Señor Jesús, las dos hacen exactamente lo mismo. Le reclaman al Señor. ¿Qué es lo que probablemente el Señor les había estado hablando? Ellas conocían la palabra. Ellas, permítanme. Ellas sabían la palabra, ellas conocían, porque cuando el Señor le dice que va a resucitar, ¿qué es lo que le dice Marta? Versículo 24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta es la que le dijo: yo sé que va a resucitar. María no le dijo: yo sé que va a resucitar, sino que María solamente le reclamó que por qué no había llegado a tiempo para poder orar por su hermano, para que no muriera. La diferencia entre estar presente o estar afanado con los quehaceres no es solamente estar sentado, sino que estar poniendo atención. Mire, nos puede pasar que estamos presentes en el culto, que estamos sentados, pero como bien dice el pastor, solo en cuerpo presente, pero en la mente estamos pensando en cualquier otra cosa. Estamos pensando o estamos afanados igual que Marta. Mejor ni hubiera venido a la iglesia porque tengo tanto que hacer. Mejor ni hubiera venido porque ni traje paraguas y se ve como que va a llover. Mejor ni hubiera venido a la iglesia por X razón. Entonces estamos aparentemente en la iglesia, aparentemente escuchando la palabra, pero estamos afanados igual que Marta. ¿Cuál de las dos aprovechó más el tiempo? Aprovechó más el tiempo Marta. ¿Por qué? Porque cumplió con su responsabilidad. María no cumplió con su responsabilidad. En teoría estaba escuchando la palabra, pero no actuó de acuerdo a lo que se esperaba que ella tenía que hacer. Mire, yo pienso que en ese momento el Señor se ha de haber acordado, María. El Señor ha de haber dicho: yo me acuerdo que María estaba sentada escuchando. Yo recuerdo que María estaba tranquilamente escuchando lo que yo estaba predicando. Y recuerdo que Marta era la que andaba preocupada. Por lo tanto, mire, la palabra dice que al que más se le da, más se le va a demandar. Mire, veamos en el versículo 30. Primero vemos la escena que llega Marta y le reclama al Señor: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Luego se va Marta y va donde María. ¿Y qué es lo que le va a decir a María? Le susurra: el Señor ha venido y te está llamando. Luego sale María corriendo. Versículo 30. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. El Señor iba entrando a la aldea y viene Marta a su encuentro. El Señor ya sabe que Lázaro había muerto. Viene Marta a su encuentro y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y bien se nos ha enseñado de que Lázaro era un amigo del Señor Jesús. Pero pregunto, ¿por qué, si ya iba entrando a la aldea, por qué no terminó de llegar donde estaban velando, donde estaban todos los demás? Sino que el Señor, después de que despidió a Marta, ahí se quedó. Y Marta le fue a decir a María: el Señor te llama. Mire, va a llegar el momento en el que el Señor nos va a llamar y va a decir: ¿estuviste escuchando la palabra todos estos años? ¿Qué hiciste con la palabra? Yo me imagino este cuadro de esta manera. A ver, María, siéntate aquí. ¿Te acordás que yo te estuve enseñando? ¿Te acuerdas, María, que yo continuamente te enseñaba acerca del poder?
continuamente te enseñaba acerca de la autoridad. ¿Te acuerdas que yo continuamente te estaba enseñando? ¿Qué hiciste cuando viste la enfermedad de tu hermano? ¿Obraste o solamente te quedaste esperando que yo viniera? A Marta no la manda a llamar, manda a llamar a María. ¿Por qué manda a llamar a María? Porque María es la que había escuchado la palabra. A Marta no tenía por qué reclamarle, porque Marta había andado en otro lugar. Marta había estado allá en la cocina. Marta había estado allá en cualquier otro lado, buscando qué servirles a todos los que habían llegado. Por lo tanto, a quien se le reclama es al que escuchó la palabra. Al día del juicio, mire hermano, al momento del juicio, el Señor nos va a llamar a cada uno de nosotros. Y va a decir, ibas a la iglesia, ¿qué hiciste con la palabra que recibiste? A los que no iban, no les va a reclamar por no haber asistido. No les va a reclamar por no haber obrado de acuerdo a la palabra que recibieron, porque no recibieron nada. Estaba afanada Marta. Pero ¿qué es el afán? Mira, estaba buscando qué es el afán. Y el afán es el deseo intenso que nos mueve a hacer una cosa. Lo que más me gustó es el significado de la Real Academia Española, que dice que afanarse es consagrarse al trabajo. Es decir, entregarse por completo a una cosa. Entregarse por completo al trabajo. Una persona que es afanada en algo o pasa afanada es porque se ha entregado por completo a esa actividad. Podemos tener muchas cosas que hacer, podemos tener muchas actividades, pero depende si nos entregamos por completo a cada una de ellas. Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio afán. En otra versión dice, basta a cada día sus propias preocupaciones. Basta a cada día sus propios quehaceres. Mire, usted no se puede estar preocupando porque a final, ¿qué es lo que va a hacer a finales de mayo? ¿Qué es lo que va a hacer a mediados de mayo si apenas mañana es 1? ¿Para qué preocuparse por el futuro en cierta manera, en cierto sentido? Porque el Señor dice, cada día tiene su propio afán. No se afanen por el día de mañana, sino que por lo que tienen que hacer hoy, ¿qué es lo que van a hacer? Esa es la preocupación. Cada día tiene su propio afán. Dios lo ve de esta manera. Dios ve que efectivamente tenemos que tener prioridades. Efectivamente tenemos que poner en orden todas las cosas para no afanarnos. Porque ¿en qué momento o cuándo es cuando uno se afana? Uno se afana o se preocupa y se afana por pensar que no le va a alcanzar el tiempo, por pensar que no va a llegar, por pensar que le hace falta algo. Todos los afanes del mundo se resumen en dos cosas, en tiempo y en dinero. ¿Cuál es el afán del hombre? El tiempo, que no le alcanza el tiempo. ¿Cuál es el otro afán? El dinero, que no le alcanza el dinero. Esos son los dos afanes del hombre. Esos han sido los dos afanes del hombre desde el principio, el tiempo y el dinero. Fíjese que tenía una compañera de trabajo hace muchos años. Entrábamos a las 8 de la mañana y salíamos a las 5:30. Pero ella normalmente estaba a las 7 de la mañana, ya estaba en el trabajo. Estaba en el trabajo, pero no estaba trabajando, solo ya había llegado. Llegaban las 8 de la mañana y estaba en el trabajo, pero no estaba trabajando. Durante todo el día, desde las 7 que llegaba hasta casi 4:30, pasaba el día de lo más tranquila, de lo más relajada. Se levantaba, llegaba temprano, desayunaba, leía el periódico, veía alguna revista,
iba a platicar durante el día, pero aproximadamente como a las 4:30, ¿sabe qué sucedía con ella? Estaba preocupada porque no había hecho nada en todo el día. Estaba afanada porque iba a terminar el día y no había hecho nada. No había cumplido con sus obligaciones, no había cumplido con sus responsabilidades. Y tenía ciertas responsabilidades que cumplir antes de irse. Nos afanamos cuando pensamos que el tiempo no nos va a alcanzar. Nos afanamos cuando pensamos que no vamos a alcanzar, no vamos a llegar. El Señor ve el orden de esta manera. Primero siempre tiene que ser Dios. Dios espera que pensemos de esa manera. Dios espera que pensemos o que lo pongamos a Él en primer lugar. Si pusiéramos a Dios en primer lugar, no viviríamos tan afanados. En segundo lugar, espera que sea la familia. Y en tercer lugar, en primer lugar, como Dios, todo el ambiente espiritual. En segundo lugar, la familia. Y en tercer lugar, espera que sea el trabajo. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, necesitamos alimentarnos, necesitamos comer, pero el Señor dice, no se preocupen, miren las aves miren las aves, no trabajan. Miren todos los animales del campo, no trabajan. Miren los lirios, no hacen nada. ¿Y les hace falta algo? Recuerdo que hace tiempo la hermana Nuria predicaba y decía, yo nunca he visto un pajarito con derrame cerebral o con parálisis facial, porque estaba preocupado, porque el pajarito se preocupó y dijo, ya empezó a llover, ya empezó el invierno. Las hormigas no se preocupan por decir, ya empezó el invierno, no sabemos qué vamos a hacer, nos vamos a morir. Los pajaritos no piensan, ya empezó a llover y no sé dónde voy a dormir. No piensan qué es lo que van a comer. No se ponen en esas preocupaciones. Cuando nosotros nos preocupamos o nos afanamos, ahí es donde surgen las enfermedades modernas, las enfermedades de este siglo. ¿Sabe cuáles son las enfermedades de este siglo? Todas las relacionadas con el estrés. Que triglicéridos, que el colesterol, que la glucosa, que todo lo moderno. Mire, hace unos 50 años no se padecía tanto de eso. Hace unos 50 años no se padecía tanto de estrés como en la actualidad. Estamos atravesando un mundo o un tiempo en el mundo en el cual todo es demasiado rápido. El pastor Serpas el domingo decía que los días cada vez van avanzando más rápido, que los días cada vez como que si fuesen más cortos. Nos levantamos y ya termina el día. Empezamos el año, decía, y ya está por terminar. Empezamos el año, imagínense, hace poco empezamos el 2019 y ya mañana es mayo. Es el quinto mes del año. Y ya se va a terminar el 2019. Los tiempos avanzan tan rápido y nosotros queremos acoplarnos a la rapidez de los tiempos. Por eso es que queremos todo de una manera tan rápida. No sé si se ha fijado que todos los restaurantes de comida rápida han crecido rápidamente en los últimos años. No solo es la comida lo que venden, lo que presentan rápido, sino que todo su crecimiento. ¿Por qué? Porque queremos nosotros hacer las cosas rápidas. Y si nosotros queremos avanzar rápidamente, ahí es donde empieza el estrés. Ahí es donde empieza el que no alcanzo a hacer las cosas, en que no me alcanza el tiempo. Mire, los resultados del afán son el estrés. Y los resultados del estrés son estos, mire. El estrés produce ansiedad y produce miedo. El estrés produce desánimo y a la larga puede causar depresión. El estrés produce agotamiento físico y emocional. Mire, yo he experimentado un agotamiento físico por causa del trabajo y un agotamiento mental por causa del trabajo. Agotamiento físico por estar realizando un trabajo
un trabajo en el cual necesita estar cargando, el cual necesita estar moviendo, en el cual necesita estar haciendo muchas cosas. Y creándolo o no, yo tuve un trabajo bastante físico, en el cual todos piensan, o muchos podrían pensar de que no, de que yo toda la vida pasé sentado en una oficina, tranquilo. Si le contara cuando empecé a trabajar, cuando empecé a trabajar, hace muchísimos años, trabajé en una empacadora de azúcar. Y en esta empacadora de azúcar teníamos que ir al ingenio para poder llenar, cargar los camiones de azúcar para poder realizar el empaque y poder distribuirlo. En esos entonces, cuando yo estaba más joven, me era muy fácil, yo ahora pienso, no podría hacerlo, me era muy fácil levantar un quintal de azúcar, ponérmelo al hombro, caminar como de aquí hasta la esquina, echarlo al camión, salir corriendo, agarrar otro quintal de azúcar, llevarlo al camión y así sucesivamente. Quizás eran como unos 30 quintales que tenía, que cargaba para poder, entre otros. Ese tipo de agotamiento físico solamente pasa con descansar, duerme, descansa, el siguiente día ya está tranquilo. Pero el agotamiento mental, ese no pasa con dormir un par de horas. Ese pasa mucho tiempo en recuperarse. Entonces, el estrés lo que produce es un agotamiento físico y un agotamiento mental. A veces, con mi esposa pasamos tan ocupados haciendo una cosa, haciendo otra cosa, que a veces llegamos a un punto en el que tenemos tanto agotamiento, tanto físico como mental, pero nos preguntamos, ¿es verdaderamente agotamiento por causa de las actividades o realmente es un ataque espiritual? Porque como el enemigo ha entendido desde el principio que el afanarnos, el mantener afanado al pueblo de Dios, es que vienen todas estas consecuencias. Entonces a veces podemos estar muy cargados física y mentalmente, pero tenemos que identificar realmente es cansancio por todas las actividades, es estrés o realmente es un ataque. Otra de las cosas que produce el estrés es cortar la comunicación con Dios. Cuando usted está muy cansado, está muy agotado, le dan ganas de orar, le dan ganas de leer la Biblia. No, ¿qué es lo que pensamos? No, necesito dormir, necesito descansar. Y si intentamos leer la Biblia, le aseguro que solamente lee un pasaje y va a quedar dormido. Corta la comunicación con Dios, nos mantiene preocupados, nos roba el gozo y nos mantiene vulnerables a los ataques espirituales, de tal manera que no podemos identificar qué es natural y qué es espiritual. No podemos identificar porque pensamos que es causa del agotamiento, pero puede ser un ataque espiritual. Las guerras, fíjese que las guerras, todas las guerras mundiales y todas las diferentes guerras que han habido en el mundo o en diferentes países, estas guerras no han culminado, no han finalizado, no se ha ganado necesariamente en una última ofensiva, sino que las guerras se han ganado al no estar precisamente afanados por tratar de ganarlas, sino que ocupando una estrategia sobre qué es lo que se va a hacer, ocupando una estrategia correcta, utilizando una estrategia adecuada. El ejemplo de David y Goliat. Cuando David se dio cuenta del gigante, cuando se dio cuenta de la perturbación, cuando se dio cuenta que el gigante venía y amenazaba continuamente, cuando Goliat lo hacía, al momento David iba a enfrentar a Goliat, la palabra no dice que David estaba preocupado.
La palabra no dice que David estaba afanado. ¿Qué es lo que hizo David? David se tomó su tiempo, bajó al río, fue a tomar las piedritas que iba a utilizar y se fue caminando. David no iba preocupado pensando, este gigante es muy grande. David no se fue preocupado pensando, ¿y si no lo logro? ¿Y si no mato a Goliat? David no se fue preocupado, no se fue afanado pensando en qué es lo que iba a hacer o cómo lo iba a hacer. Él se fue tranquilo, confiando. ¿Cuál era la estrategia de David? La estrategia de David era confiar en Dios. Cuando utilizamos la estrategia de confiar en Dios, no entra el afán, no entra la preocupación, no entra el miedo, sino que cuando utilizamos esa estrategia podemos estar tranquilos, podemos estar confiados. Otro ejemplo de cómo ganar una guerra o cómo ganar la destrucción. Mire, a lo que más le teme el hombre es a la muerte. A lo que más le ha temido el hombre siempre es a la muerte. Otro de los ejemplos podríamos mencionar el caso de la reina Esther. En el caso de la reina Esther estaba siendo amenazada de muerte. ¿Qué tal si a usted le dicen, mire, el viernes lo van a llegar a matar? No hay salida, no hay para dónde huir, el viernes a usted lo van a matar. ¿Cómo se pondría? ¿Cómo quedaría usted si le dicen el viernes lo van a llegar a matar? No hay donde pueda correr, no hay donde pueda huir, el viernes lo van a matar. Quedaría bien tranquilo. Ay, gloria a Dios, me voy a ir con el Señor. Y nos libramos de todo. Esther, la reina Esther, estaba siendo amenazada de esta manera. Y ve usted que Esther sale corriendo donde el rey a contarle todos esos planes que tenía Amán. Ve usted que la reina sale corriendo preocupada. No, la reina va, se presenta delante del rey, tranquila. Ella sabía que si el rey no la aceptaba en ese momento, iba a morir. Pero ¿cuál había sido la estrategia de la reina anteriormente? Confiar en Dios. Les dijo que tenían que ayunar y usted conoce toda la historia. Se presenta la reina delante del rey, hay a favor delante del rey, y el rey le pregunta, ¿qué es lo que quieres? La mitad de mi reino te puedo dar, solo pídelo. Ese podríamos, si estuviésemos nosotros en ese tipo de preocupación o de afán, ese hubiera sido el momento para decirle, para contarle que la querían matar y querían matar a todo su pueblo. Pero ¿qué es lo que hizo la reina Esther? Se quedó tranquila. Le dijo, le voy a revelar al rey todo el secreto, pero primero necesito que vayan a cenar conmigo. Va a cenar el rey. Y luego le vuelve a insistir, ¿qué es lo que quieres? Hasta la mitad de mi reino te puedo entregar. Ese también hubiese sido el momento para decirle la preocupación que tenía, pero ella todavía le dice, no, vamos a tener otra cena, tranquilos, no se preocupe. Como que si el rey era el que estaba preocupado, como que si el rey era el que estaba siendo amenazado de muerte. La reina le dice, no se preocupe, tranquilo, después le voy a decir. Cuando nosotros llegamos a ese punto de confianza en el Señor, cuando llegamos a ese punto de tranquilidad, podemos decir, aunque estemos amenazados de muerte, bajo ese enfoque, podríamos estar, no, tranquilo, no va a pasar nada, no se preocupe. Con tranquilidad, con paz, ¿por qué? Porque tenía la paz de Dios, porque ya había pasado el tiempo en el cual ella tenía que prepararse. Ella ya estaba preparada y ella no estaba afanada tratando de explicarle al rey lo que iba a pasar. Ella estaba tranquila hasta que llegó el momento de explicarle al rey qué es lo que iba a suceder, pero hasta ese momento ella fue librada. En ningún momento
En ningún momento vemos a la reina Esther preocupada, afanada por salir corriendo a contarle al rey qué es lo que iba a suceder. En ningún momento estaba afanada y estaba siendo amenazada de muerte. No es solamente que le iban a hacer algo, no es que iba a pasar algo, sino que estaba siendo amenazada de muerte. Pero aún así, ella no se preocupó, no se mantuvo afanada, sino que estuvo confiando y esperando en Dios. Cuando confiamos en el Señor, entonces no vienen todos esos resultados del estrés a nuestra vida. Pero cuando nosotros tratamos o nos entregamos por completo al afán, recuerde que el afán es entregarse por completo a algo, a alguna actividad o a algún trabajo. Podemos ver a alguien más que sí se entregó de esa manera. Veamos el ejemplo de Abraham. Dios ya le había dicho que iba a tener un hijo. Pasó el tiempo y no llegaba esa respuesta. Pasó el tiempo y no llegaba esa respuesta. Abraham estaba preocupado. Abraham estaba afanado. Cuando actuamos de esa manera, hacemos cosas incorrectas. Cuando actuamos de esa manera, no hacemos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque no consideramos que es lo correcto. Como ya les había mencionado que uno de los resultados de el afán da como resultado el estrés, y uno de los resultados del estrés es que corta la comunicación con Dios. Como Abraham estaba estresado por causa de que no veía la respuesta, entonces se cortó la comunicación con Dios sobre qué es lo que tenía que hacer en ese momento. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Escuchó la voz de Sara, se llegó a Agar y tuvo un hijo, pero no el hijo que Dios le había prometido. El estrés puede dar a luz un hijo, pero no el hijo que Dios ha prometido. El estrés, al actuar o hacer las cosas con el estrés, podemos llegar a la respuesta que aparentemente pensamos que es la correcta. Podemos llegar a la respuesta que podríamos pensar que esa es la voluntad de Dios. Pero cuando lo hacemos de esa manera, al estar rota la comunicación con Dios, definitivamente que la respuesta no va a ser la correcta. Y así sucesivamente podemos estudiar, podemos encontrar, podemos identificar a muchos más personajes que actuaron de acuerdo a la voluntad de Dios porque tenían una comunión con Dios, o no actuaron de acuerdo a la voluntad de Dios. Otro ejemplo, vámonos a Nehemías. Nehemías 4:17. Aquí vemos el caso que el pueblo había regresado a la ciudad, había regresado a las tierras que le correspondía. Y esta debería de ser nuestra actitud, aunque estemos preocupados. Mire, ellos sabían que en cualquier momento, mientras ellos estaban edificando, mientras ellos estaban construyendo, los enemigos podían llegar nuevamente. Y ellos no tenían ninguna defensa, ellos no tenían ninguna muralla. Pero ¿qué es lo que estaban haciendo? A pesar de que estaban indefensos aparentemente, pero aún así seguían confiando en Dios. Aún así estaban preparados. ¿Por qué? Estaban preparados para lo que pudiera ocurrir. Dice la palabra, veámoslo en el 4:17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que trabajar en el mundo. Tenemos cosas que hacer. Tenemos muchas actividades. Pero ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Con una mano trabajar, pero con la otra tener la espada. ¿A qué nos referimos? Con la palabra.
Con una mano estar en el mundo, trabajando, edificando, construyendo, negociando, etcétera. Pero con la otra mano puesta en la espada. ¿Por qué? Porque si dejamos la espada, si dejamos nuestra defensa y nos concentramos solo en el trabajo, allí es cuando vienen los enemigos y nos pueden destruir. Cuando ponemos nuestras dos manos, cuando nos afanamos y nos quedamos solo en el trabajo y dejamos de lado la espada es la palabra. Si dejamos de lado la espada, entonces allí sí van a venir los enemigos. Ahí sí va a venir el enemigo trayendo todo el resultado de enfermedad, trayendo cualquier tipo de ataque. ¿Por qué? Porque si nos descuidamos y nos concentramos solo en el trabajo, y hablo de nuestro trabajo secular, de nuestras actividades, a veces nos absorben todas las actividades. Y tenemos que hacerlas, tenemos que trabajar, pero con una mano edificando y con la otra mano en la palabra. Sabiendo que si nos descuidamos, mire, el enemigo no necesita una gran puerta. El enemigo necesita nada más un pequeño agujero para poder entrar. No necesita una gran puerta. Y cuando nos afanamos y nos concentramos solo en el trabajo, no nos damos cuenta que de una o de otra manera estamos abriendo un espacio para el enemigo, para que entre a nuestra vida, para que entre a la casa, para que entre a la familia. Proverbios 23:4. Les decía que uno de los dos afanes del hombre es el dinero, es la riqueza. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Qué dice Proverbios 23:4? No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. No te afanes, no te preocupes por el dinero, sino que mejor sé prudente y desiste de esa idea, desiste de ese pensamiento, desiste de ese propósito de solamente hacer riquezas, de estar en el trabajo, de estar obrando. Desiste de esa idea, dice el Señor. Desiste de hacerte rico. Mejor quédate tranquilo, sé prudente, sé inteligente, lo dice otras versiones. Finalizamos viendo Mateo 6:25. Mateo capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Versículo 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Ni aun Salomón, que teniendo tanta riqueza, que la reina cuando llegó se asombró de toda la vestidura aún de los sirvientes. Salomón tenía muchísimas mejores vestiduras que sus sirvientes, pero el Señor dice, ni aun Salomón se pudo vestir como uno de los lirios del campo. No sé si usted ha visto los lirios. Tienen bonito color, pero no sé si ha tocado un lirio. Un lirio, el Señor compara que ni aun Salomón se pudo vestir como uno de los lirios del campo. Pensemos, Salomón pudo haber tenido vestiduras de seda, pero fíjese que el lirio no es tan suave.
El lirio es algo áspero. De hecho, el lirio es algo grueso. No es un pétalo tan delgado como una flor o como una rosa. El lirio es bastante áspero. Y el Señor hace la comparación que ni aun con todo el esplendor de Salomón se pudo vestir como uno de los lirios, que definitivamente no es una hoja, no es la hoja o el pétalo más suave en las flores. Haciendo referencia que por más riqueza que podamos tener, por muy buena ropa que querramos tener, no se compara con toda la grandeza, la hermosura, con toda la creación de Dios. Entonces finalizo diciéndoles esto, hermanos. Definitivamente tenemos que trabajar. Hay cosas que tenemos que hacer. Hay actividades que tenemos que hacer. Un compañero me mencionaba y decía, y es cierto, nadie es indispensable en un trabajo. Y el pastor Serpas también lo decía el domingo. Nadie es indispensable. Mire, decía el pastor, con usted o sin usted, la obra se va a realizar. En el trabajo, con usted o sin usted, la empresa no va a quebrar. La empresa no va a quebrar porque usted deje de trabajar. La empresa no va a quebrar porque usted no deje de estar afanado. Tenemos que trabajar. Pero si nosotros nos afanamos con todas las actividades, va a venir como resultado el estrés, y como resultado del estrés, cortar nuestra relación con Dios. Evaluemos entonces, ¿queremos cortar nuestra relación con Dios o queremos verdaderamente mantenernos en una relación? Amén. Donde mi palabra sea su alimento, allí